A aquellos que se unen por primera vez. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia del Perú. En nombre del señor Ministro de Justicia, Fernando Castañeda, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, el cual fue creado con la finalidad de brindar a la ciudadanía un espacio de análisis y reflexión en temas relativos a la protección de derechos humanos y acceso a la justicia. En esta oportunidad, dada la coyuntura, nuestro ciclo de conferencias está poniendo énfasis en la evaluación de los múltiples desafíos que la pandemia por el COVID-19 viene desencadenando para la protección de derechos humanos, particularmente en aquellos individuos y grupos de mayor vulnerabilidad. Como siempre, queremos dar un agradecimiento muy especial al proyecto Bridge para la lucha contra el trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, por facilitarnos el apoyo técnico y académico para hacer realidad estas conferencias. El proyecto Bridge está a cargo de la doctora Teresa Torres, quien nos acompaña esta noche en el panel. A ella y a su equipo, el Ministerio de Justicia les agradece esta valiosa oportunidad de tender alianzas institucionales en favor del desarrollo de capacidades de las personas. El proyecto Bridge tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas nacionales para la lucha contra el trabajo forzoso a través de diversas estrategias, incluyendo la profundización del conocimiento y difusión de esta problemática en la ciudadanía, así como la identificación de los mecanismos para su prevención y denuncia. La conferencia de esta noche se titula Consideraciones bioéticas y derechos humanos en tiempos de COVID-19, aspectos vinculados a la salud y a la no discriminación, y estará a cargo de la doctora Paula Civerino, quien nos acompaña esta noche desde Buenos Aires, Argentina. En su ponencia, la doctora Civerino se enfocará en aspectos de la Declaración sobre Consideraciones Éticas Globales frente al COVID-19 del Comité Internacional de Bioética de UNESCO, de la cual la expositora fue impulsora y coautora. En particular, se centrará en el análisis de las medidas para proteger a los grupos más vulnerables desde el derecho internacional de los derechos humanos a la luz de la resolución número 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paula Civerino Babbio es doctora por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO en representación de América Latina y el Caribe. Ella es investigadora especializada en derechos humanos de la mujer, ética y liderazgo. Durante el mes de julio del 2019 a enero del 2020 se desempeñó como coordinadora del Programa Nacional de Restitución de Derechos en la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina. Estamos realmente gustosos de tener a una expositora internacional de la calidad y nivel de especialización de la doctora Civerino, particularmente porque el análisis de los temas en el binomio bioética y derechos humanos son todavía bastante incipientes en nuestro país. En ese sentido, esperamos que lo discutido en esta sesión sirva para ampliar el conocimiento en estas materias, pero sobre todo para que nos ayude a motivar, expandir agendas de investigación y sobre todo discusión en estos temas. La exposición de esta noche tendrá una duración de unos 45 minutos, luego de los cuales, como solemos hacerlo, se abrirá el espacio para una ronda de preguntas de aproximadamente unos 30 minutos. Les invoco a quienes tengan preguntas que las envíen a través del chat 10 minutos antes de finalizada la exposición para poder hacer la selección de las mismas. Nuevamente les agradecemos la preferencia a quienes nos siguen cada martes y a quienes se unen a este grupo de seguidores, invitarlos a que continúen en este ciclo de conferencias a lo largo del año. Sin mayores preámbulos, vamos a dar pase a nuestra expositora para que inicie su presentación. Muchísimas gracias, buenas noches. Bienvenida, Paula. Muchísimas gracias, quiero agradecer a la doctora Valencia muy especialmente, a la doctora Torres también por esta invitación y en su calidad también al señor ministro, y felicitarlos por esta excelente iniciativa, saludarlos a ustedes también, colegas que nos están acompañando desde todos los rincones del Perú. Perú es mi segunda casa, y para mí es siempre un privilegio poder compartir un espacio de reflexión y hacerles llegar también en este momento mi solidaridad, en un momento difícil, en un momento muy desafiante y que nos toca de cerca. Desde ese lugar quiero proponerles entonces hoy esta conversación sobre las consideraciones
éticas y bioéticas en torno a los problemas que nos trae el COVID-19, asociados sobre todo a cómo afecta a las personas más vulnerables, ¿no? Entonces, hay como dos objetivos muy concretos, uno que les voy a proponer, uno que tiene que ver con identificar, ¿no es cierto?, estos potenciales peligros, amenazas, cómo van a estar afectados los derechos fundamentales de todos en esta coyuntura. Recordemos que estamos en un estado de emergencia sanitaria y esto ha traído la restricción de derechos y libertades fundamentales. En toda la región, tanto en Argentina como en Perú, vemos también, ¿no es cierto?, que el poder legislativo está en un mínimo de su funcionamiento, lo mismo que el poder judicial. Hay muchos interrogantes que nos hacemos también desde el punto de vista del impacto de la democracia y de los modos democráticos en este momento tan desafiante de pandemia. Pero, y compartirles también algo que yo creo que, como bien señalaba la doctora Valencia, merece más difusión, que tiene que ver con la tarea que realizamos desde el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, donde nuestra tarea es asesorar a Naciones Unidas en materia de bioética y derechos humanos. Y como espero que quede claro a lo largo de la exposición, vamos a ver que es una disciplina que tiene mucho para ofrecer en materia de protección de derechos, pero que sobre todo nos toca a todos como ciudadanos, porque todos en algún momento de nuestra vida, y sobre todo y es particularísimamente en el contexto de la pandemia, vamos a vernos atravesados por alguna situación que está regulada o sobre la cual la bioética ofrece un punto de análisis y sobre todo una serie de procedimientos y de respuestas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta charla? En algún punto, ¿qué es lo que me gustaría trasladarles? Tiene que ver, en primer lugar, con contarles de qué trata esta disciplina que es la bioética y cómo se relaciona de una manera muy estrecha con los derechos humanos, y también comentarles algunos documentos muy importantes que se han ido produciendo, sobre todo en el mes de abril, pero desde mediados, fines de marzo, que se siguen discutiendo, y algunos que otros elementos como el trabajo fundamental que está realizando la Red DESCA, que es la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana, con quien tengo el privilegio de interactuar bastante, y están tomando un rol muy activo en materia de defensa de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, contarles un poco de qué van estos instrumentos. Uno de estos instrumentos es la Declaración de Consideraciones Globales sobre el COVID-19 que hizo mi comité junto con el COMEST, que ahora les comentaré, pero sobre todo también contarles un poco de la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de principios de abril y de la Resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de pandemia y derechos humanos, y si nos alcanzara el tiempo, y si no, ustedes lo van a tener a disposición también en la presentación que yo dejo aquí, las recomendaciones de ONU Mujeres en función de enfoque de género y derechos humanos. Lo que vamos a ver como síntesis, yo quise sintetizar en esta filmina lo que vemos como común a estos documentos. En un primer lugar, una cuestión central. ¿Cuál es el eje en el momento de proponer medidas para atacar esta pandemia? La protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, donde la dignidad humana es un valor central. Tremendamente importante, como decía hace un rato, estamos en un estado de excepción o estado de emergencia sanitaria que implica restricción de derechos. De ninguna manera esto habilita relajar los estándares en materia de derechos humanos, sino que por el contrario vamos a ver que todas estas declaraciones insisten en reforzar, prevenir, monitorear el cumplimiento de la protección de los derechos. La segunda cosa, que también es muy importante, ¿cuál es el contexto en el cual están elaborados estos documentos y que nosotros vivenciamos cotidianamente? La toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. En una pandemia en curso, la data que vamos teniendo se va modificando día a día. Hemos visto que a veces hay una información que dice una cosa, otra información que dice otra. No hay todavía certezas científicas. Un poco lo que estamos viendo es cómo funciona el método de avance de la ciencia en vivo y en directo, que tiene que ver con proponer hipótesis, distintos caminos, chequearlos a través de la investigación y del trabajo empírico, cotejar si los resultados se van a ratificar o no. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver esto, aquellos que trabajamos vinculados a alguna rama de la ciencia, leyendo los papers, ¿no es cierto?, leyendo las investigaciones, o enterándonos los resultados. Lo que estamos viendo ahora es que esto va pasando minuto a minuto. Esto es difícil como ciudadanos de poder asimilar y de poder comprender.
y porque genera, por un lado, un exceso en esta información, por otro lado, la dificultad de que podamos comprender esta información. Otro de los puntos que va a ser fundamentales en todos los documentos que se producen en torno a la cuestión de la pandemia tiene que ver con la importancia de la precisión, la transparencia y la accesibilidad en materia de información a los ciudadanos y a los distintos tomadores de decisión en relación a la pandemia. Vamos a ver también que hay invocaciones, estas invocaciones a la solidaridad, al trabajo interdisciplinario, a los enfoques multisectoriales y al trabajo transdisciplinario, es decir, no solamente nos vamos a parar a observar desde distintas disciplinas, ¿no es cierto?, sino que vamos efectivamente a hacer una búsqueda de soluciones que entrelace, que esté atravesada por estos distintos saberes. ¿Cuáles son algunos de estos saberes? Estos saberes tienen que ver obviamente con lo que nos diga la ciencia, pero también tiene que ver con lo que nos oriente la ética en la toma de decisiones, también tiene que ver con la economía, tiene que ver con la regulación y el derecho, y tiene por supuesto que ver con la toma de decisiones en materia política. Los valores que van a ser recalcados en estos documentos fundamentalmente va a ser la solidaridad, la transparencia, la justicia, la rigurosidad, etcétera, ¿no? Vamos a ver que después, dependiendo de qué cuestión, se van a ir resaltando algunos valores, la no discriminación, la equidad. ¿Qué compromisos se le van a pedir a los estados? El garantizar los derechos, el promover aquellas soluciones, el evitar que se agraven las condiciones de las personas vulnerables, por ejemplo. Algo que me parece muy importante y que lo podemos ver de manera cotidiana, y es una idea que va a estar atravesando toda nuestra exposición, es mi punto de vista, quiero aclarar en este sentido, por supuesto, y es que el COVID-19 expone las limitaciones, las falencias, las deudas que como sociedad tenemos frente a los grupos vulnerables, las fallas en las políticas de los estados, todo lo que queda por hacer. El COVID-19 para mí es un gran revelador, corre la cortina, ¿no es cierto? O podríamos decir, levanta la alfombra de todas aquellas situaciones de injusticia y de debilidad estructural, y esto no es privativo del Perú ni de la Argentina, estamos hablando a nivel global, expone todas estas debilidades, estas falencias y estas deudas, y lógicamente nos interpela en materia ética, porque la pandemia tiene el potencial de afectar gravemente el derecho a la salud de manera directa, pero también de manera indirecta, ¿no es cierto? No es solo el riesgo sanitario que va a ser propio de la infección, lo vemos especialmente en la sobreexposición del personal de salud y aquellos que realizan tareas esenciales, y obviamente el riesgo de la saturación del sistema de salud, sino también en las medidas que se llaman medidas de intervención no farmacológicas, porque todavía no hay una vacuna ni un tratamiento aprobado. Entonces, el aislamiento social obligatorio, Argentina y Perú tienen cuarentenas bastante similares, muy duras. Muy bien, esto tiene un impacto directo en la economía, y no solamente en la economía pensada en un sistema más macro, sino en la economía cotidiana de las personas que al verse privadas, por ejemplo, de trabajar o de perder su trabajo o de formar parte de un engranaje de un sistema productivo que no está funcionando, esto genera consecuencias al corto, mediano y largo plazo, y esto ya ha sido advertido en distintos foros y en distintos documentos, como sobre todo América Latina, que es una región muy desigual, se va a ver estructuralmente afectada por el parálisis de la actividad económica, y esto genera una enorme cantidad también de personas que van a ver mermada su calidad de vida, y muchas incluso que van a fallecer a raíz de todas las cuestiones asociadas con este parate, ¿no? Contarles rápidamente qué es el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, del que tengo el privilegio de ser parte. Yo ocupo una de las 5 o 6 sillas por América Latina y el Caribe. Esta declaración, que ustedes la pueden buscar en internet, la hicimos, luego se sumó, invitamos a que la redactara con nosotros el Comité de Ética, Ciencia y Tecnología, de Ética para la Ciencia y la Tecnología, también de UNESCO, que es nuestro comité amigo, digamos, con el que trabajamos estos temas, y lo que son cuerpos internacionales de asesores expertos independientes. Nosotros no recibimos sueldo y no respondemos tampoco a organizaciones o al Estado, y asesoramos en materia de bioética y ética de la ciencia y la tecnología.
tenemos un mandato regional, en el caso nuestro, América Latina, como les decía, y el Caribe. Esta declaración, que fue redactada a mediados de marzo, lo que busca es invitar a los estados a reflexionar de manera colectiva para poder elaborar políticas públicas frente a la pandemia, ¿no? Acciones urgentes que se tienen que tomar, la importancia de resaltar algunas cuestiones éticas que son muy importantes, y el mantener esta perspectiva global. Una de las bases de la declaración es la bioética de los derechos humanos, que ahora vamos a hablar rápidamente de esto, la solidaridad, lógicamente, la responsabilidad internacional, el papel de los comités de ética y bioética, y sobre todo, esta idea que es central, y es que las decisiones en materia de políticas públicas tienen que estar fundadas científicamente, pero orientadas e inspiradas éticamente. Y aquí es donde es esencial este rol de la bioética de los derechos humanos, ¿no? Tienen que estar científicamente fundadas y éticamente orientadas. Pero bueno, me imagino que la mayoría de ustedes no conoce todavía qué es la bioética, aunque como abogadas y abogados seguramente han convivido muchas veces con algunas categorías que ha inventado la bioética. Les digo dos rápidamente antes de entrar en materia, pero todos están, seguramente que todos han escuchado hablar, o en algún momento les ha tocado en calidad de ser usuarios del sistema de salud, de ser pacientes, hablar del consentimiento informado, ¿verdad? El consentimiento informado es una categoría, es un concepto desarrollado por la bioética que después va a aterrizar en el derecho. Otro concepto que seguramente muchos de ustedes están muy familiarizados, que tiene que ver con la cuestión del desarrollo progresivo del niño, ¿no? El niño y el adolescente que tiene derecho a tomar decisiones en materia de su competencia, y la competencia del niño es la que le va a permitir esto del principio del desarrollo progresivo y el participar en la toma de decisiones. El concepto de competencia es un concepto acuñado por la bioética y que va a complementar, no es que se contrapone, pero va a complementar el concepto de capacidad civil. Mientras que la capacidad civil nos habla de, ¿no es cierto?, unas reglas que están marcadas en el código en función de parámetros de edad, la competencia a lo que va a hacer referencia es al discernimiento que va a tener este niño y este adolescente, que le va a permitir la toma de decisiones personalísimas y que lo afecten. Ya vemos cómo, pese a que no sabíamos que tenían que ver con la bioética, quizás algunos de ustedes ya están familiarizados con lo que es la bioética. Entonces, es esta disciplina que se ocupa de la reflexión y de la intervención moral frente a los problemas que están generados en cuestiones de asistencia sanitaria, pero también de la tecnología y el desarrollo entre el inicio y el final de la vida, ¿no? Se preocupa de las respuestas humanas ante de las tecnologías que buscan curar, ¿no es cierto?, y de las respuestas interhumanas en el cuidar. Y va a estudiar dilemas éticos que se generan en la atención sanitaria, y lo va a hacer desde un enfoque interdisciplinario. Abogadas, médicos, filósofas, psicólogas, personas de la comunidad, enfermeros, enfermeras, formamos parte de las distintas visiones desde las cuales se trabaja la bioética. Vamos a ver entonces qué tenemos. Tenemos que el principio de la dignidad humana es lo central en nuestra disciplina, la importancia de que participen actores de todo el espectro en el desafío de poder tomar las decisiones y pensar respuestas desde el respeto y la diversidad humana. ¿Para qué? Para construir respuestas que estén basadas en una ética común. Hay una relación muy estrecha sobre bioética y derechos humanos. Algún día que tengamos el tiempo podemos hacer una charla específicamente sobre cómo nace y cómo impacta la bioética, pero sepan que nace de la mano de los juicios de Nuremberg cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en la preocupación por los sujetos que forman parte de las investigaciones para que sean tratados de manera ética y para que sus derechos humanos no sean groseramente violados, que era lo que había sucedido. La bioética de los derechos humanos, entonces, lo que hace es estudiar estos dilemas que se dan. Vamos a circunscribir la charla de hoy al sistema sanitario, aunque no se limita a él. Pensemos, por ejemplo, un caso concreto como los que se estuvieron discutiendo, que tiene que ver con, bueno, ante una situación, si yo no tuviera suficientes camas críticas, qué personas debieran ingresar y por qué motivos serían las que deban tener prioridad, por ejemplo, para ingresar a terapia intensiva o en terapia intensiva para que se les asigne un respirador. Este tipo de situaciones son las que analiza y las que plantea respuestas la bioética. Entonces,
La bioética de los derechos humanos tiene entre sus características hay dos muy importantes. Una, que la ética desde la cual nos vamos a parar para mirar estas soluciones o estas propuestas de procedimiento, va a ser la ética de los derechos humanos. Es decir, no va a ser una ética particular, ni de una filosofía, ni de una metafísica, sino va a ser aquella que se desprenda del derecho internacional de los derechos humanos, y por lo tanto va a poder acudir también a todo el andamiaje del derecho internacional de los derechos humanos en materia tutelar. Volviendo, ¿cómo vamos a aplicar esto? Entonces, algunas de las recomendaciones que dábamos desde el Comité Internacional de Bioética de UNESCO a los estados tenía que ver con el reconocer la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, compartir información transparente, lo que yo les comentaba en un principio, la importancia de la recopilación uniforme de datos, que esto es un problema que se sigue verificando. Por ejemplo, en marzo, abril, hubieron muchos problemas respecto de cómo se contabilizaba la gente que había fallecido con COVID, y la diferencia entre la gente que fallece de COVID y la gente que fallece con COVID, ¿no? La importancia de la legitimidad en la toma de decisiones. Hemos visto situaciones como las que se han generado en los Estados Unidos o las que se han generado en Brasil, de crisis por la falta de liderazgos éticos, ¿no es cierto?, al frente de la toma de decisiones muy duras que afectan de manera muy difícil a la ciudadanía y que necesitan una legitimidad para ser tomadas. La importancia de este diálogo interdisciplinario, el no agravar las condiciones en situación de vulnerabilidad, las medidas de asistencia y de protección, es decir, el reconocer que las personas en situación de vulnerabilidad se van a ver agravadas sus condiciones de vulnerabilidad por el aislamiento, por las medidas de cuarentena, ¿no es cierto? La importancia de la colaboración de los organismos multilaterales. Una cuestión muy importante en materia de restricción de derechos. Esto lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su declaración del 9 de abril. Tienen que estar limitadas en el tiempo, ajustadas a objetivos definidos con criterios científicos, razonables, estrictamente necesarios, que sean proporcionales. Si se utiliza la fuerza para hacer cumplir alguna de estas medidas, pensemos en las detenciones, en la cuestión del toque de queda, de la cuarentena, tiene que ajustarse a principios de necesidad, de proporcionalidad, de precaución. Otra cosa muy importante es el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales sin discriminación, la preocupación por los grupos más vulnerables. ¿Qué pasa con las personas mayores, con los niños, con las mujeres, con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, los refugiados, los migrantes, las personas apátridas? ¿Qué pasa con las personas privadas de libertad en países como los nuestros, con sistemas carcelarios desbordados y completamente viviendo en condiciones de hacinamiento? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas, con las personas afrodescendientes, con personas que están en situación de emergencia alimentaria o habitacional? ¿Qué pasa con aquellos que están en primera línea de atención en salud y están afectados, están sobreexpuestos en esta pandemia? ¿Cómo hacemos para cuidar las fuentes de trabajo, para garantizar no solo el derecho a la vida y a la salud, sino también la seguridad alimentaria, el acceso a los medicamentos? La Corte también presenta su preocupación frente a cómo prevenir la violencia de género y la violencia sexual en los contextos de aislamiento y de encierro. Sabemos que aumentaron dramáticamente las denuncias en todo el mundo. Perú no fue una excepción, aumentaron dramáticamente las denuncias por violencia de género y por violencia sexual en el contexto del aislamiento. Vamos a ver, ustedes pueden chequearlo al final de la presentación, en las recomendaciones de ONU Mujeres se hace hincapié en mantener y garantizar estos mecanismos de protección y de denuncia para las mujeres y para los niños. ¿Qué pasa con las personas privadas de libertad? Esto ha sido un enorme debate en Argentina, las medidas alternativas a quienes se les permite salir o no, o dictar otro tipo de medida que no sea privativa de libertad. No vamos a hablar de esto hoy, pero una cosa muy importante tiene que ver con las tecnologías de vigilancia, las aplicaciones de rastreo, ¿no es cierto? ¿Cómo tienen que ser? No tienen que ser durante un tiempo determinado, limitado en el tiempo, no implicar injerencias arbitrarias desproporcionadas, ¿no es cierto? ¿Cómo prevenimos la xenofobia, el racismo, la incitación a la violencia en situaciones en las cuales las personas ya de por sí están viviendo situaciones de mucho estrés, de mucho
de mucha desafío para su propia salud mental. No olvidemos esto que vamos a ver ahora de la interseccionalidad, es decir, las diferentes condiciones en que las distintas personas están viviendo estas condiciones, esta situación de aislamiento. Yo les recomiendo mucho la lectura del documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Pandemia y Derechos Humanos, la resolución 1-2020, porque es completa, es muy exhaustiva, va tratando los problemas o los desafíos que tiene que abordar, particularmente en grupos vulnerables. Es imposible por el tiempo que tenemos asignado tratar la cabalidad. Yo he hecho una descripción muy sintética en esta presentación para que todos pudieran tener acceso, pero los invito porque realmente es un excelente documento. La región de las Américas, como sabemos, porque vivimos en estos países, es una región con una muy alta desigualdad, enormes brechas sociales, una enorme violencia, les diría que estructural, crisis penitenciaria, crisis de migración y de refugiados, situaciones de discriminación con poblaciones vulnerables. Vamos a hablar un poquito de población LGTBI, y por ejemplo países como el Perú, aquí sí hay una gran diferencia entre Perú y Argentina, pero países como el Perú o muchos países de la región no tienen todavía leyes que reconozcan y protejan los derechos de las personas lesbianas, gays, trans. Entonces, de esta manera se van a ver mucho más afectadas en un contexto de restricción de derechos como estamos viviendo. La necesidad de reconocer, ¿no es cierto?, estos desequilibrios estructurales. Yo empecé diciendo el COVID-19 nos pone en una situación en la cual queda expuesto y quedan reveladas estas debilidades estructurales en nuestros países, cómo nos interpelan éticamente, ¿no es cierto? Otra de las cuestiones tienen que ver, como quedó en evidencia para todos, si alguien estaba un poco distraído hasta ahora, con la importancia de las tareas de cuidado, y cómo estas tareas de cuidado, que son muchas veces no remunerativas, recaen mayormente sobre las mujeres, y cómo esto impacta de manera desproporcionada sobre todo a las mujeres que son las que además más golpeadas se ven por el desempleo, por el trabajo informal, por el no poder acceder a educación, por ser víctimas de violencia de género, ¿no? Esta comprensión de estas dos categorías que son muy importantes, la vulnerabilidad por un lado y la interdependencia de los derechos. No, quizás si hubiera alguna pregunta, pero no voy a tener tiempo de hablar hoy, pero es muy importante recordar cómo esto también nos interpela respecto de la necesidad de tener y de construir y de ejercer, cada uno desde su espacio, un liderazgo ético, ¿no? Entonces, la existencia de los liderazgos éticos que puedan dar legitimidad a cualquier tipo de medidas. Y no pensemos esto solamente en materia de las autoridades, por supuesto, lógicamente tiene que ser en materia de las autoridades, pero esto lo podemos replicar cada uno de nosotros en el espacio que nos toca liderar, ¿no es cierto? Hay un concepto que me parece muy importante, que fue acuñado por el feminismo, y que es fundamental cuando pensamos en términos de grupos vulnerables y de discriminación, que es el de la interseccionalidad. Hoy en todo el mundo se está guardando un día de luto por el asesinato del señor Floyd, que fue asesinado de una manera aberrante en los Estados Unidos, fundamentalmente por tratarse de una persona afrodescendiente, ¿no? Entonces, en un día como hoy tan doloroso, Perú es un país con una enorme deuda en materia de reconocimiento de prácticas racistas y discriminatorias contra la población LGTBI también. Entonces, me parece que es muy importante, me pareció muy importante compartir con ustedes este concepto de interseccionalidad, que a lo que apunta a la interseccionalidad es a un marco, ¿no es cierto?, diseñado para entender cómo se relacionan esta dinámica que existe, ¿no es cierto?, entre la identidad, rasgos de identidad, y los sistemas que van a estar conectados con algún tipo de opresión. Esto se da, es esta relación, ¿no es cierto?, que yo escribí ahí abajo: identidad, prejuicio, experiencia de vida y opresión. Cada uno de nosotros sufre opresión por los prejuicios que son vividos, ejercidos sobre nosotros a través de nuestra experiencia vital, más o menor, en mayor o menor grado, según tengamos más o menos privilegios, según a la categoría a la cual, vamos a poner entre comillas, pertenecemos. Y esto es algo que nos viene dado
porque tiene que ver con nuestro nivel socioeconómico, con nuestra raza, con nuestro sexo, con nuestro género, con nuestra orientación sexual, pero nosotros elegimos a más privilegios, lógicamente, más responsabilidades de hacerlos visibles para nosotros mismos y también de tenerlos visibles como unos lentes para poder leer la realidad y, como decimos, no mirar la vida desde el tupper privilegiado de uno, ¿verdad? En mi caso, yo estoy atravesada por muchos privilegios. Soy blanca, ¿no es cierto? Heterosexual, cisgénero, con un alto nivel educativo. Por lo tanto, todos estos, tengo sesgos de clase que vienen de mi crianza. Por lo tanto, soy mujer, ahí estoy en una categoría más desfavorecida, ¿no? Hoy tuvimos una intensa discusión más temprano sobre el tema de la presencia de las mujeres en los eventos académicos, del sexismo académico. En esto cabe resaltar la tarea de, por ejemplo, en este caso, la Organización Internacional del Trabajo, que siempre es muy activa en visibilizar a las voces de las mujeres y de las personas de disidencias sexuales en sus eventos. Esto es tremendamente importante. Entonces, es muy importante entender este concepto de interseccionalidad, porque la experiencia vital de un sujeto se va a ver atravesado por distintas condiciones de opresión que van a jugar al momento de decir en qué mayor o menor medida presenta vulnerabilidades y en qué mayor o menor medida goza o no goza de derechos. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros empiece a hacer esta tarea, que en un primer momento es bastante dolorosa, y que sirve mucho hablar con personas que están atravesadas por estas realidades y por estas situaciones en las que quizás muchos de nosotros no, o algunos en algunas de ellas sí y en otros no, para empezar a pensar realmente cada situación que observamos, y mucho más, si somos abogadas, o si somos magistrados, o si somos docentes, mucho más para empezar a observarla en el día a día. Uno de estos grupos históricamente vulnerados y que todavía en el Perú padecen de una gran vulnerabilidad y violación continua de sus derechos son las personas de la comunidad LGTBIQ. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, no binarias, que se definen como no binarias, queer. Es muy importante, quizás para los que no estén del todo familiarizados con algunas de estas definiciones, aclarar antes de comenzar a hablar en esta parte de la exposición. Vamos a distinguir, es importante distinguir la orientación sexual de la identidad de género y de las expresiones de género. La orientación sexual de una persona tiene que ver con su pulsión erótica, es decir, hacia dónde va su pulsión, su tendencia, si va a elegir un compañero o una compañera sexual, si va a ser de su mismo sexo o no. La identidad de género, en cambio, tiene que ver con la profunda vivencia de una persona en la medida en la cual se ve o se vivencia a sí mismo en el género femenino o en el género masculino. Algunas personas en algún punto entre medio de lo femenino y lo masculino, y otras de manera fluida. Las personas de género no binario prefieren no ser encasilladas en este sistema, porque tengamos en cuenta que nosotros vivimos en un sistema que no estamos acostumbrados a cuestionar, o que no estamos acostumbradas a observar, y que los invito a hacerlo para aquellos que quizás todavía no lo han hecho, y tener conversaciones sobre este tema, y leer sobre este tema. Estamos acostumbrados a que vivimos en un esquema que decimos es heteronormativo y binario, es decir, binario porque solamente reconoce la existencia de varones y mujeres representados idealmente con ciertas características, ¿no es cierto? Y heteronormativo en la medida en la que la regla, aquello que es reconocido por el derecho, aquello que es protegido, son todas aquellas opciones heterosexuales y cisgénero. Cisgénero es la categoría opuesta a la de la transgeneridad, ¿no es cierto? Las expresiones de género, por otro lado, tienen que ver con las formas en las cuales un sujeto decide manifestarse a través de sus distintas características externas, como pueden ser sus ademanes, su vestimenta, el pronombre o los nombres que elige, etc. Y en esto me parece que es muy importante recordar que la diversidad es la expresión de la naturaleza. Muchas veces hay discursos que son contrarios a los derechos de las personas y que hablan de que lo natural
es una mujer, perdón, o un varón constituidos con unos determinados cuerpos y con unas determinadas vivencias, cuando en realidad esto da para una charla bastante más larga, donde lo pueda explicar más en detalle. Me disculpo por la síntesis en esto, pero en realidad cuando nosotros vemos cómo estamos constituidos desde nuestra expresión genética en adelante, es decir, en adelante me refiero a las etapas subsiguientes del desarrollo, desde que empezamos nuestro recorrido, ¿no es cierto?, como una célula, lo que vamos a ver además expresado en toda la naturaleza es la diversidad. Si nosotros pensamos en el Perú, hay más de 5.000 variedades de papa, ¿verdad? Y algunas sirven para hacer causa, otras para el horno, o con otras son para darle de comer a los animales, otras no se pueden comer, algunas tienen gusto a papa, otras tienen gusto, ¿no es cierto?, a beterraga, y todas son papas, digamos, la variedad infinita de orquídeas que tenemos también en el Perú. Es decir, la diversidad es la regla en la naturaleza y tiene muchas razones de ser. La diversidad sexual, lo que llamamos diversidad sexual, es una de las formas, de la misma manera que la diversidad racial, es una de las formas en las cuales en la especie humana se expresa esta diversidad de la naturaleza de la que somos parte. Entonces, me parece tremendamente importante recalcar esto, ¿no? O sea, no hay motivos anclados en la naturaleza para rechazar la diversidad sexual, más bien todo lo contrario. La realidad es que este sistema, sin embargo, el sistema legal que tenemos vigente en el Perú, es un sistema, como les decía, heteronormativo, que solamente reconoce derechos a las personas heterosexuales y a las personas cisgénero. El Perú ha sido recientemente condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso, el caso de Azul Rojas, del que conversábamos ayer en una charla con los colectivos de la Universidad de San Marcos. Perú ha sido condenado por la violación de los derechos de Azul, una mujer trans, que en el momento de ocurridos los hechos en el año 2008 se definía como un varón gay, y ella sufrió violencia física, violencia sexual, y la Corte ahora en una sentencia de marzo condena al Estado peruano por la violación de los derechos, por no haber reparado luego la violación de los derechos de Azul, ¿no? Es una sentencia muy interesante y que además tiene obligaciones muy concretas para el Estado peruano en materia de derechos LGTB. Hoy en día no tenemos unas medidas protectoras, y si ponemos como ejemplo una medida que se tomó en el Perú, pero que también está vigente en Bogotá, que también se tomó en Panamá, que fue la medida de pico y placa, ¿no? Yo creo que para todos los que vimos cómo se fue desarrollando, nosotros ya habíamos advertido que esta medida, ¿se acuerdan que decía que el lunes, miércoles y viernes podían salir los varones, martes, jueves, sábado las mujeres, el domingo no salía nadie? Habíamos advertido que en el Perú esto iba a causar violaciones a los derechos de las personas LGTBIQ, ¿por qué? Y porque no existen normas que protejan, por ejemplo, su identidad, y porque no existe una concientización todavía masiva de las fuerzas del orden en torno a respetar a las personas que tienen otra opción en materia de orientación sexual, o en su expresión de género, o en su identidad de género. Entonces, otra cosa que vimos, y que fue bastante penoso, les diré, fue el refuerzo de los estereotipos, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, esa semana todo el mundo estaba muy preocupado en cómo distinguir el culantro del perejil, ¿verdad? Y se suponía que los varones no tenían idea. Bueno, la verdad es que si yo no lo huelo, tampoco sé distinguir el culantro del perejil. Y uno me encanta y el otro no. Entonces, la importancia de que los medios de comunicación, de que las redes sociales no repliquen estos estereotipos de género que redundan en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Otra cosa, bueno, como les decía, la implementación de esta medida que se derogó, duró solo una semana en el Perú, pero sigue vigente, por ejemplo, en Bogotá y en Panamá, lo que ha causado lo que ha dejado en evidencia, entre otras cosas, es la necesidad de una ley de identidad de género en el Perú. Las personas trans no pueden ver reconocida su identidad y por lo tanto son muertos civiles, no tienen ningún tipo de derecho. Sufren el hostigamiento y la humillación de las fuerzas del orden. Esto también pasa con los hombres gays, esto también pasa con las parejas del mismo sexo. No tienen acceso a las prestaciones de asistencia. Habíamos dicho en un primer momento, cuando hablábamos de las obligaciones del Estado, que era garantizar medidas de asistencia para las poblaciones vulnerables.
La mayoría de la población trans es una población altamente vulnerable, además en materia económica, porque se ven expulsados del sistema educativo, porque no pueden tener un trabajo en blanco, formal, regular, al no poder tener su documentación que coincida con su identidad. Muchas personas transgénero no acuden al sistema de salud por temor a cómo los van a tratar, o maltratar, mejor dicho. En este contexto de aislamiento, muchos han interrumpido sus tratamientos hormonales y esto también tiene consecuencias. La imposibilidad de trabajar, la mayoría de la población trans es una población que está en el trabajo informal, muchas mujeres se ven obligadas a realizar trabajo sexual, están claramente en emergencia alimentaria, en emergencia habitacional, en el caso de las personas trans, pero también en el caso de las personas gays y lesbianas y bisexuales se da el problema del no reconocimiento del matrimonio igualitario ni de la convivencia, y por lo tanto el no reconocimiento de una unión afectiva como un grupo familiar, y esto tiene una serie de trabas, entre otras tiene que ver con el acceso a las medidas de asistencia, los bonos, ¿verdad? ¿Hay un marco legal para reconocer a cabalidad los derechos de las personas trans y en general de las personas LGTBI en el Perú? Por supuesto que sí. Yo los invito, aquí les he hecho una lista muy pequeñita, aquellos que les interese tener más contenido o profundizar sobre alguna de todas estas cosas que estamos conversando, más allá de, por supuesto, el espacio que viene ahora para las preguntas, los invito a que me busquen en redes sociales, particularmente en Instagram, porque en Facebook ya no tengo más espacio, pero si ustedes me buscan en Instagram con mi nombre y apellido, con mayor van a ver que ahí hay videos y hay contenido, y sobre todo me pueden escribir y con todo gusto les voy a contestar para que poder seguir profundizando, dónde poder leer o dónde poder seguir profundizando sobre esos temas. Les invito a leer el informe de la Defensoría del Pueblo del 2016, el informe 175, y luego la revisión que se hace en el 2018, da un marco muy claro acerca de los derechos, la falta de derechos, mejor dicho, de reconocimiento de las personas trans. Y ahora, en materia de derechos, ¿qué encontramos? Tenemos, bueno, acabamos de tener la sentencia de Azul Rojas contra el Perú, con las disposiciones de la Corte Interamericana. La opinión consultiva, tuve el privilegio de formar parte de ese proceso, de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de orientación sexual e identidad de género, donde se dice con absoluta claridad que que todas las personas tienen acceso al matrimonio, que los estados deben habilitar el matrimonio igualitario para todas las personas heterosexuales y homosexuales, y la obligación de contar con procesos administrativos y gratuitos para reconocer la identidad de género de las personas trans. Es una hermosa opinión consultiva, también se las recomiendo. Luego, el Tribunal Constitucional, quizás la sentencia más conocida es la de Romero Saldarriaga del 2016, sigue en trámite todavía ante el TC, vamos a ver qué es lo que sucede con el caso Ugarteche, pero sí, a los que me escriban, si les interesa, hay jurisprudencia previa al 2016 del Tribunal Constitucional reconociendo un arco de derechos de las personas LGTB, ya con una jurisprudencia, como les digo, desde el 2009 en adelante. Última cuestión, no por eso menos importante, los invito también a que vean las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de COVID-19 y género. Yo acá las he sintetizado para que ustedes ya se las puedan llevar, algo hemos contado a lo largo de esta charla, además de lo que ya sabemos de la violencia sexual y de género, que ha sido muy terrible, la importancia de mantener los sistemas de denuncia, la sobrecarga de la tarea de las mujeres, ¿no? La vulnerabilidad de los hogares monoparentales, particularmente aquellos que están a cargo de una mujer que se desempeña en el trabajo informal. Muchas de ustedes seguramente en este momento se encuentran sobrepasadas, las que tienen que seguir trabajando por el teletrabajo. Si ustedes son mujeres y están en casa y tienen al cuidado de adultos mayores o al cuidado de niños, muchas mujeres han hablado conmigo en estos dos meses contándome cómo están completamente sobrepasadas y sobreexigidas por sumar las tareas del hogar, las tareas y las tareas de cuidado que normalmente hacen junto a su trabajo, pero todo en un mismo espacio, ¿no? La vulnerabilidad de las mujeres en primera línea de respuesta,
las cuestiones vinculadas a la migración irregular, ¿no es cierto?, y a los refugiados en este momento tan complejo, cantidad de personas refugiadas en toda América Latina, que necesitan asistencia, que tienen que tener acceso a la asistencia en los estados que las están alojando sin discriminación. Muy bien, quiero simplemente, para cumplir puntualmente con el tiempo que se me ha asignado, cerrar contándoles entonces que algunas de las medidas que aquí encontramos son particularmente importantes a tener en cuenta, ya que las mujeres son aquellas que en mayor porcentaje se encuentran en situación de pobreza, vinculadas al trabajo informal, como les decía, sobrepasadas por tareas de cuidado, además de aquellas que tienen que realizar su propio trabajo. E invitarlos e invitarlas a pensar, en primer lugar, esta disciplina de las cuales hoy les he contado muy brevemente de qué trata, que es la bioética de los derechos humanos, que también es llamado sintéticamente bioética jurídica, y cómo la bioética jurídica nos puede ofrecer herramientas muy valiosas, porque todos en algún momento, ojalá que no en esta pandemia, pero en algún momento hemos sido o vamos a ser usuarios del sistema de salud. Entonces, poder conocer nuestros derechos y poder conocer, tener mayor tranquilidad y conocer acerca de cómo se van a resolver los dilemas o los conflictos, me parece que es tremendamente importante. Y por otro lado, nuevamente, invitarlos a leer algunos de estos documentos, a profundizar en materia, sobre todo, de derecho de enfoque de género, que tiene que ver con leer desde las necesidades específicas que van a ser diferentes en varones y mujeres, y cómo esto se traduce a través de una lectura de interseccionalidad, es decir, donde van a confluir estas diferentes vulnerabilidades, y también invitarlos a informarse y a formarse, cuenten conmigo en lo que yo pueda hacerles útil en ese sentido, en materia de derechos de las poblaciones LGTBI, porque el Perú tiene una enorme deuda en materia de ciudadanía inclusiva. Resta entonces agradecerles por invitarme a compartir este espacio y darme la posibilidad de estar con ustedes esta tarde, y por supuesto abierta a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por esta brillante exposición. Ha sido bastante rico tenerte hoy día aquí recordándonos que los derechos humanos son universales, que en su contenido esencial hay principios como el de la igualdad, fundamentalmente, y que si aspiramos a sociedades justas, tenemos que verlos desde una perspectiva tridimensional, como lo sostiene Nancy Fraser, la politóloga filósofa, ¿no? Hay que preocuparnos porque haya redistribución de recursos, hay que preocuparnos porque se garantice participación política de los ciudadanos, pero también hay que preocuparnos por el reconocimiento de la diversidad cultural. Un verdadero país que respete derechos humanos necesita hacer ese reconocimiento, y me sumo también a tu invocación a revisar, leer textos, a informarse bien sobre las innovaciones jurisprudenciales y legislativas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para quienes estamos interesados sobre todo en derechos humanos y queremos ser ciudadanos responsables. Esto no es un tema ideológico, es un tema de derechos. Entonces, también los invito a revisar, por ejemplo, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es un plan que auspicia o que se promueve desde el Estado peruano a través de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Lo tienen colgado en la página web, y dentro de los grupos de especial protección, los grupos vulnerables de especial protección, están los pueblos indígenas, están las mujeres, están los adultos mayores y la población LGTBI. Entonces es importante que por favor ustedes también, quienes nos siguen martes a martes, estén informados y sepan qué estamos haciendo desde el Estado, por lo menos a nivel de reconocimiento en un plan nacional, que ya es una gran avanzada. Todavía hay mucho por hacer, como muchos de nuestros participantes lo señalan. En el chat tenemos 1.342 personas, y muchos de ellos nos sostienen, ¿no?, algo que es bastante importante de cuestionarse, ¿no? Estos temas, más allá de que estén regulados en la legislación o hayan avances jurisprudenciales, requieren sobre todo una transformación en el cognitivo social.
generaciones tras generaciones vamos empujando agendas y también transformaciones hacia unas sociedades mayormente justas y de avanzadas de derechos. Entonces, en ese sentido, te agradezco muchísimo que nos recuerdes esa misión para las siguientes generaciones y que nosotros tenemos que liderar desde ahora con nuestros hijos y con quienes vengan. Las preguntas son bastante ricas y sobre todo en el contexto COVID, se centran muchas de ellas en plantear las paradojas en la toma de decisiones, paradojas de derechos, cómo la bioética podría ayudarnos a resolver, y probablemente la paradoja más grande ahora, ¿no? Cómo entender, cómo resolver esta situación de, y aquí uno de nuestros participantes lo plantea, morir de COVID a causa de la afectación directa a la salud, versus morir por causa del COVID o del contexto COVID, a consecuencia de la falta de trabajo, a la consecuencia de la falta de empleo, a la consecuencia de no poder cubrir necesidades básicas. Esa es una de las preguntas que, bueno, que da para mucho discutir y que obviamente no va a haber una respuesta única, pero sí podrás ayudarnos a pensarla mejor. Y muy ligada a esta también viene otra que sostienen, ¿no? ¿Cómo podría orientarnos la bioética a tomar decisiones de políticas públicas, particularmente en contextos de emergencia? Por ejemplo, ¿no? En temas de salud, frente a escasos recursos presupuestarios, que es un problema no solamente del Perú, sino de muchos países de la región, de ingresos medios, ¿cómo decidir brindar un tipo de tratamiento o priorizar un tipo de tratamiento a determinados pacientes o grupos versus otros? O en los casos más extremos, como lo estamos viendo en los casos de COVID, cómo justificar ante la falta de suficientes balones de oxígeno, otorgarlos a determinados pacientes versus otros. Entonces, en esta primera ronda de preguntas me quisiera enfocar únicamente en estas dos, porque son bastante complejas y están ligadas, y luego pasamos a la siguiente. Perfecto, Arely. Mira, vamos a ver. Yo no hablaría de paradojas en bioética, sino de dilemas, es decir, de aquellas situaciones en las cuales sucede que tú tienes dos bienes que aparentemente están contrapuestos en esa situación y tú solo puedes optar por uno en detrimento del otro. Entonces, no tanto de paradoja, sino como un conflicto o un dilema. Hay una cosa que es importante entender, ¿no? Yo tenía una profesora cuando estudiaba en la universidad en bioética que decía, la bioética no es para estómagos blandos, ¿no? Cuando nosotros ya llegamos a la bioética, las decisiones óptimas ya quedaron atrás. Esto es importante porque no hay decisiones óptimas, son las mejores decisiones que podemos tomar, es decir, mejor orientadas éticamente y con un procedimiento transparente para tomar decisiones muy duras y muy difíciles, ¿no? Yo creo, sin embargo, que hay, no digo que esto haya sido la intención de la pregunta, pero aprovecho para clarificarlo. Yo creo que hay un falso dilema, porque no es que es salud o economía, ¿no? Sino que hay una relación de interdependencia. Si algo ha quedado ya muy establecido en esta altura, es que hay una relación de interdependencia entre la salud y la economía, porque hay números, digamos, hay investigaciones y hay reportes ya de hace mucho tiempo de cómo cada punto del PBI que se pierde redunda en la muerte evitable de miles de personas, ¿no? Entonces, por eso les decía, es una situación dura y tremendamente compleja. Ahora, cuando yo hablaba de morir de COVID y morir con COVID, me gustó la interpretación que hicieron, no es esa la que yo había pensado, pero me parece que ambas son compatibles. Una que es la que dijeron, ¿no es cierto?, que es esta situación tan difícil, y yo creo que todos los gobiernos en mayor o en menor medida están haciendo grandes esfuerzos con equipos de expertos y con equipos interdisciplinarios para poder ir morigerando, digamos, encontrando este punto de equilibrio de proteger. Ustedes piensen, nosotros hablamos de medidas de intervención no farmacológicas, que son básicamente el aislamiento, la cuarentena. ¿Por qué? Y porque todavía no tenemos medidas farmacológicas efectivas, léase, tratamiento y vacuna. Entonces, ir buscando este equilibrio es tremendamente complejo y se va haciendo a medida que van respondiendo los factores epidemiológicos, entre otros. No es mi campo de saber, así que no me voy a meter con eso, pero sí me consta que son grupos interdisciplinarios que buscan, todos somos humanos y falibles, y como les decía, están tomando decisiones en condiciones de incertidumbre,
¿no es cierto? Realmente vamos a poder saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué era necesario de aquí a 2 años, por lo menos. Entonces eso me parece muy importante. Lo que yo señalaba de morir de COVID y morir con COVID es porque el COVID-19 es una enfermedad infecciosa aguda que detona procesos inflamatorios crónicos. Por eso es que vemos que la mayoría de las personas, alrededor de no menos de un 70% de los que fallecen, son personas adultas mayores con enfermedad y con enfermedades de base, que son enfermedades crónicas sanitarias. Que por otra parte las enfermedades crónicas son aquellas que son vinculadas, vamos a decirlo entre comillas, al estilo de vida, y las que sobrecargan más nuestro sistema de salud antes de COVID. Antes de COVID. COVID lo que hace es sumar una inflamación aguda en una situación en la cual expone a personas con un sistema inmune muy frágil, frente a la cual no hay anticuerpos todavía. Entonces, una cosa es si el COVID fue la causa de muerte, y lo que pasa en la gran mayoría es que la persona no fallece por el COVID propiamente, sino que fallece por la enfermedad de base, detonada, vamos a decir así, por el COVID, y eso es una de las discusiones que están en este momento. Ahora, ¿qué nos aporta la bioética en este contexto en materia, leí acá la pregunta, de orientación de políticas públicas, ¿no es cierto? Bueno, en un enorme arco de situaciones, porque piensen que la bioética justamente lo que trabaja son los dilemas, centralmente dilemas en atención sanitaria. Entonces, por ejemplo, mencionabas el dramático problema que se ha visto en el norte, y que también está sucediendo en Lima, de la escasez de balones de oxígeno. Ya ni siquiera hablamos de camas de terapia intensiva o ventiladores, sino de ponencias de balones de oxígeno, que es previo en el tratamiento para evitar entrar en una unidad de terapia intensiva o en un ventilador. Muy bien, si yo tengo pocos recursos, y ahí ya entramos en otro tema que tiene que ver con cómo nos encuentra a los distintos países, en qué estado nuestros sistemas de salud, y algo que ha pasado a nivel global, aún en muchos países del llamado primer mundo, o mejor dicho, más que primer mundo, países con un alto nivel de ingresos per cápita, con sistemas de salud insuficientes, desmantelados, altamente privatizados, que no están en condiciones de asimilar la demanda, ¿no es cierto? Las medidas no farmacológicas lo que tienen justamente es ganar tiempo para poder mejorar las condiciones. Pero en un país como ha pasado en el Perú, se partió de una base tan baja que ya se sabía desde un primer momento que no se iba a poder contener, porque esto no es algo de ahora, esto es algo endémico que viene de muchas décadas atrás. Entonces, ante esta situación, la bioética, por ejemplo, ¿cuál es su respuesta? Ok, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo tiene que ser hecho un protocolo? ¿Quiénes? Porque no van a ser los médicos tratantes los que decidan cuáles van a ser las reglas que se tienen que seguir para admitir o no a alguien en una terapia intensiva. Esto tiene que quedar claro. No son los médicos tratantes. Los médicos tratantes lo van a poner en práctica. Pero los protocolos y las decisiones de quién tiene que ingresar o no a una terapia o a un ventilador tiene que ser tomado por un comité de triaje. Se llama comité de triaje a un grupo interdisciplinario de especialistas que son aquellos que van a analizar en el caso concreto si ese paciente está en condiciones, cumple los criterios o no para ingresarlo en un contexto. Y cómo lo va a tomar esta decisión este equipo de triaje en función de protocolos que ya se hayan hecho y que se hayan consensuado, y que tienen que tener una comunicación muy transparente para que todos los ciudadanos estén informados. E insisto, esto cuando uno llega a este punto, y lamentablemente el Perú, hasta donde llega mi conocimiento, está hace ya tiempo en esta situación, cuando se llega a este punto ya no hay buenas decisiones que tomar. Esto pasó en Italia también, estuvo a punto de pasar en España, pasó en algunos hospitales en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante que, ya que no hay más remedio que tomar estas decisiones tan dramáticas, sean tomadas de manera transparente, en función de documentos elaborados por expertos. Lamentablemente en Perú no hay, esto es algo, yo viví en Perú muchos años y fundé un observatorio de la Católica, que era el de Bioética y Derecho, y llevo muchos años, mi relación con el Perú son casi ya 20 años, muchos años bregando por educar en bioética, y educar en bioética también a los operadores del derecho, a jueces, a fiscales. Y bueno, y en esta crisis queda en evidencia por qué nos tenemos que preparar para estos momentos, ¿no? Entonces la bioética ofrece, básicamente, se dedica, digamos, el know-how tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con pensar en materia de las obligaciones, por ejemplo, de los profesionales de la salud.
un profesional de la salud que no tiene un equipo de protección apropiado, ¿está obligado o no está obligado a prestar servicios, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el acompañamiento de las personas que están en aislamiento? ¿Se puede, o sea, cómo hacemos para instrumentar en un sistema que ya está colapsado que los pacientes estén acompañados en el final de su vida, aquellos que ya se sabe que no van a tener, que no van a poder superar esta situación? ¿Cómo entregamos los cuerpos a los familiares? Las personas tienen que poder ver los cuerpos de sus familiares, hacer ese duelo, respetar, digamos, toda esta cantidad de situaciones. Tú me preguntabas, la pregunta también hablaba de los tratamientos. Bueno, en todo el mundo se están llevando a cabo ensayos clínicos. Un ensayo clínico es un protocolo en el cual se enrolan voluntariamente los pacientes, ¿no es cierto? Y se les comunica claramente en qué va a consistir el tratamiento que se les va a dar y que les puede tocar ningún tratamiento, un placebo, o el tratamiento estándar, mejor dicho, más que el placebo, el tratamiento estándar que se está dando en este momento, que es ninguno específico, y el que se proponga en ese brazo de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el Remdesivir o alguna otra droga o combinación de drogas con la que se está investigando. Esto se hace de acuerdo a un protocolo que ha sido aprobado por comités de ética, de acuerdo a una serie de reglas para proteger los derechos de ese paciente. ¿Qué es lo que se está haciendo con todos estos ensayos clínicos alrededor del mundo? Recolectando información en gran volumen. ¿Para qué? Para poder, la aspiración es que de acá a un tiempo breve tengamos data para saber cuáles de los tratamientos que se están ensayando son verdaderamente efectivos o son los más efectivos frente a este nuevo patógeno. Y otra cosa más, también de manera de injerencia directa de la bioética, la vacuna. Los ensayos clínicos que se están llevando adelante en todo el mundo sobre las vacunas para el COVID tienen que pasar por todo un procedimiento de testeo que va a estar regulado y monitoreado en materia de derechos humanos por la bioética, por ejemplo. Gracias, Paula. Siguen y siguen las preguntas. Me gustaría enfocarme ahora, hay varias preguntas referidas particularmente a la comunidad LGTBI. Nos preguntan, en realidad una reflexión no solamente de cara al Perú o Argentina, sino a nivel regional o lo que se ha visto, ¿no? Lo que ha visibilizado el contexto de la pandemia y las medidas restrictivas, ¿no? ¿Cuáles han sido las mayores vulneraciones o las más graves a los derechos de la población LGTBI en este contexto? ¿Y qué acciones tú consideras en tu experiencia y especialización en esta área que se deberían realizar para fomentar los derechos de las personas LGTBI? Mira, en materia de violación de derechos ha pasado de todo, es decir, desde el asesinato de personas LGTB, que sigue sucediendo de la misma manera que siguen sucediendo los femicidios, hasta las vulneraciones propias, digamos, de este contexto en temas de emergencia alimentaria, es decir, gente que no tiene qué comer, o sea, que son personas, la mayoría de la, hablo específicamente de este caso de la población trans, la mayoría de las personas que están sí o sí en el mercado informal, porque al no tener una documentación que les permita acceder a un trabajo formal, aquellas que sobreviven, algunas con el trabajo sexual y otras con otro tipo de empleo, pero que no están pudiendo cumplir en este momento. Entonces, yo creo que la emergencia alimentaria es una de las violaciones más graves que está sufriendo la comunidad LGTB, especialmente las personas trans en este momento. Una forma de apoyarlas es, muchas de ellas, si se contactan, por ejemplo, ayer hablábamos con el colectivo Versiones, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, pero si contactan con organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las personas LGTBI, ellas están haciendo acciones para apoyarlos con pequeños emprendimientos, con bonos, con comida, con dinero. Entonces una forma concreta de apoyar que tenemos desde la sociedad civil es contactarnos con esas organizaciones y ofrecer también nuestra colaboración. En materia de violaciones también tenemos la falla en el acceso al sistema de salud en general, es decir, piensa que las personas, son personas que no tienen, que solo se van a ver en el sistema público y que muchas veces se ven privadas de ir o se ven inhibidas de ir por temor a ser maltratadas.
Eso sin contar con las humillaciones que hemos visto, muchos videos que han trascendido humillando a mujeres trans, haciéndoles hacer sentadillas, pero bueno, esto que vemos, yo les decía el caso Rojas, ¿no? Es humillante que uno le hagan hacer sentadillas y que le llamen por un nombre que no es el de uno y que le digan insultos. Pero muchas veces esto pasa a los golpes y pasan con las violaciones cuando son detenidas de manera arbitraria. Entonces, lamentablemente estas cosas se exacerban en un ambiente de, piensen que si para nosotros, que hoy tenemos el privilegio de estar haciendo, si nosotros hoy estamos conectados y haciendo una ponencia por Zoom, es porque ya sabemos que vamos a cenar ahí a la noche, porque tenemos electricidad, agua corriente e internet. Hay mucha gente que ni siquiera tiene agua corriente. ¿Qué pasa en las barriadas? ¿No es cierto? Personas que están en pobreza estructural y que decimos, ok, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. ¿Cómo me voy a lavar las manos si yo no tengo agua? O tengo que caminar o subir y bajar unas escaleras para ir a buscar agua, ¿no? Entonces, mucha de la población trans vive en estas condiciones también de pobreza estructural. Yo creo que se pueden hacer medidas como las que podemos tomar cada uno de nosotras, como las que yo comentaba recién, contactar con organizaciones y ofrecernos a colaborar, a veces con donación de suma de dinero, o por ahí con otro tipo de cosas, pero que son gestos concretos para ayudar a personas con nombre y apellido. Otra posible, bueno, lógicamente después hablamos de reformas más estructurales, ¿no? Ya a cargo del Estado. Yo creo que el Congreso no puede seguir obviando. Nosotros hace tiempo me tocó participar en lo que fue el primer proyecto de redacción de la identidad de género, que después fue tomado y reformado y es el que ahora está en el Congreso, con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que hicieron un enorme, y los activistas que hicieron un enorme trabajo en este sentido. Hace falta ley de identidad de género, hace falta ley de matrimonio igualitario, hace falta, bueno, ya se hizo un avance en materia de incluir a la población LGTB en las encuestas, en los censos, como tú bien mencionas, a mí se me pasó por alto, gracias por hacérmelo acordar, el plan de derechos humanos, que fue una de las cosas justamente en las que el Perú dio un avance cuando se hizo la discusión del caso Rojas, que fue en incluir a la población LGTB en el plan de derechos humanos y en las mesas también de personas lesbianas y en las mesas de personas LGTB que también estaban funcionando para aportar soluciones que van desde la propia comunidad, ¿verdad? Son algunas de ellas. Muchas gracias, Paula. Esta es una pregunta que me gusta mucho porque seguro que lo ha hecho alguna estudiante de Derecho, ¿no? Y es bienvenido siempre esas inquietudes de nuestros estudiantes a nivel nacional. Nos dicen, señorita Paula, usted nos habló del heteronormativo binario y dijo que lo conforman mujeres y hombres. La pregunta es, ¿quiénes integrarían el grupo de las personas sin género? Y si hay alguna especialidad en el derecho que pueda informarse desde la bioética para atender este tipo de preguntas o dar este tipo de conceptualizaciones. Ah, coincido contigo, qué linda pregunta. Mira, cuando hablamos de un sistema heteronormativo, de lo que hablamos es que hay un consenso, que en este caso va a estar plasmado en la ley tradicional, vamos a decir así, de organización de las personas en una sociedad y de distribución del poder, es decir, quiénes van a ser las personas que van a ser visibilizadas y cuyos derechos van a ser protegidos. Nosotras como mujeres deberíamos ser especialmente sensibles a eso, porque si hacemos memoria, no hace tantos años que tenemos derechos. Entonces nosotros no teníamos, como hoy no lo tienen las personas transgénero, tampoco teníamos ni voz ni voto, porque no podíamos trabajar, sin autorización del marido, no teníamos derecho a fijar el domicilio conyugal, no podíamos votar, no teníamos, en esa época se llamaba patria potestad sobre los hijos, entonces no teníamos derecho tampoco a gestionar nuestro patrimonio, siempre éramos propiedad de alguien, ¿no es cierto?, que nos decía qué podíamos y qué no podíamos hacer. Entonces, particularmente las mujeres tendríamos que ser muy sensibles frente a los reclamos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los derechos de la comunidad LGTB. Entonces, cuando hablamos de heteronormatividad, hablamos de un sistema jurídico que no reconoce derechos fuera de los asignados a varones y mujeres que se deciden unir de manera heterosexual, y por eso las personas del mismo sexo no pueden casarse en el Perú. Sí en Argentina. Argentina, con la reforma que ya tiene 10 años del matrimonio igualitario y de la identidad de género, rompe ese paradigma heteronormativo.
Hace muy poquito me tocó participar del festejo de la entrada en vigor el 26 de este mes de Costa Rica, el matrimonio igualitario, que es un proceso en el cual también tuve el privilegio de participar. Y una de las cosas que decíamos desde la experiencia en Argentina, porque hace muy poquito se cumplieron los 10 años de la ley, es, mira, tenemos más derechos para todos. La familia no solo no se vio afectada la institución familia, sino que tenemos muchas más familias protegidas y reconocidas con el matrimonio igualitario, porque tenemos las familias que formamos las personas heterosexuales, las familias que forman las personas del mismo sexo género, las familias integradas por personas trans, y todas estas van a ser reconocidas y protegidas por la ley y van a tener acceso a derechos. Esto, desde la bioética, por lo menos a mí me gusta nombrarlo desde la bioética como un problema de ciudadanía inclusiva, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de heteronormatividad y de binaridad, en esto de mi única referencia para manejarme es el de varón y mujer. Tenemos el caso de los bebés que nacen con características corporales diferentes, que antes se los llamaba, para hacerme entender, antes a estos bebés se los llamaba bebés intersex, ¿no? O personas intersex, que es que tienen una corporeidad que se aleja de lo que estamos esperando cuando vemos un bebé, si es nena o si es nene, ¿no? Porque tiene una conformación de genitales atípico. Entonces, es muy importante que el ordenamiento jurídico les dé un espacio. ¿Por qué? Porque si yo tengo la obligación de escribirlo o como nena o como nene, y yo esto no lo puedo modificar, esto ha llevado, yo estoy ultra simplificando en un tema complejo, pero esto ha llevado a que muchos bebés sean operados de muy chiquititos, sin ningún tipo de necesidad, y sean mutilados sexualmente, cosa que después les genera una enorme cantidad de dolor y de violación irreparable a sus derechos humanos, porque no sabemos si ese bebé se va a desarrollar con una psique femenina, con una psique masculina, o en algún otro lugar de ese espectro al que como seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos derecho a expresarnos. Entonces, esto es muy importante. Si el ordenamiento jurídico no me da un lugar para que yo pueda proteger la integridad de esa criatura y dejar que el tiempo haga su camino, y que esa criatura cuando se exprese diga, oh bueno, lo anotamos de esta manera, lo anotamos, o rectificamos este documento de manera sencilla, lo que está pasando es que se está mutilando los cuerpos de las personas para que calce en una definición de la ley. Porque además, si ustedes ven, cuando nace un bebé, uno no le pregunta, o no le hace un examen de ADN. Hay mucha gente que tiene por ahí la fantasía que cuando un bebé nace le hacen un examen, ¿no es cierto?, de cromatina sexual, y bueno, según lo que diga sus genes, si tiene un cromosoma X o si tiene un cromosoma Y, le vamos a poner si es varón o si es mujer. No es eso lo que sucede. Lo que sucede es que yo veo las características genitales externas nada más, de ese bebé. Entonces, es muy importante, las etiquetas no nos pueden privar de los derechos. Muchas gracias, brillante respuesta. Ya para concluir, esto ya es una respuesta más de, una pregunta más del equipo. Siempre pedimos reflexiones finales a nuestros expositores, y en este caso quisiera preguntarte que compartas con nosotros qué lecciones consideras tú que nos deja el actual contexto para reforzar la promoción de la bioética en el diseño y desarrollo de políticas públicas. Mira, yo creo que yo llevo 22 años en la bioética, y yo creo que si algo nos enseña este contexto es que no la podemos dejar de lado, y que es una disciplina que tiene mucho para ofrecer en cuanto a que te da un entrenamiento interdisciplinario, te permite enriquecerte a través de las visiones de distintas personas y distintas disciplinas. Estás acostumbrado, te acostumbras o te entrenas en tomar decisiones en contextos difíciles, y todos los que trabajamos, ¿no?, las que trabajamos en derechos humanos sabemos que esto es algo del cotidiano, que no es algo de un ejercicio académico, sino que es algo del cotidiano. La bioética de los derechos humanos, la bioética jurídica, ¿no?, que es una manera para mí sintética de hablar de la bioética de y para los derechos humanos, trae la ventaja de estar enraizada con el sistema internacional de protección de derechos. Entonces es sencillo su implementación, es
a mí me gusta pensarla como una herramienta para abordar estos casos complejos. Entonces, y que además, como te digo, ya tiene un know-how, no es que hay que inventar la pólvora en este contexto, es una disciplina que ya tiene unos 70, 80 años, 70 años de desarrollo aproximadamente teórico, con lo cual, estas reflexiones, por ejemplo, donde tú dices, hoy, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el procedimiento más ajustado a los derechos humanos para decidir quién entra y quién no a una unidad de terapia intensiva? La bioética tiene la respuesta, ya la sabe. O sea, sabe cómo construirla, no es que ya la sabe cómo construirla porque la tenemos que ver en el contexto. Es una disciplina muy modesta también, en el sentido que está acostumbrada a enfrentar dilemas de vida y muerte y sabe que lo único que podemos hacer es proponer las mejores y más transparentes opciones en esa situación, en ese contexto, y desde el mejor esfuerzo de un equipo que está pensando esa solución. Entonces, desde ese punto de vista no es para nada pretenciosa, ¿no? Es muy humilde en reconocer que está frente a situaciones muy difíciles, que nos interpelan profundamente. Cuando llegamos a la bioética del otro lado, siempre tenemos a un otro muy vulnerable. Creo que algo muy importante a señalar es que todos podemos estar en ese lugar del otro muy vulnerable. En lo personal, la bioética me ha dado la posibilidad de vivirla en carne propia, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me tocó tomar decisiones de muerte digna sobre mi abuela, que viví muchos años con ella, así que yo era alguien adorado para mí, y sobre mi padrastro, que decidió fallecer en casa de una enfermedad muy difícil. Entonces, imagínate, cualquiera de nosotros se puede ver en cualquier momento en la situación de uno mismo o alguien muy cercano estar atravesando situaciones similares, ¿no? Entonces, cuando tenemos la posibilidad de formarnos, aunque sean cuestiones básicas de bioética, yo creo que es una herramienta fundamental para nuestra tranquilidad como personas, pero también de responsabilidad ciudadana, porque los grandes temas de la bioética se discuten en el Congreso, y como ciudadanos todos tendríamos que estar informados. Y por último, a mí me gusta mucho, yo tengo como una vocación hace muchos años en la formación de fiscales, jueces, juezas, personas que están en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque imagínate la diferencia de una jueza que está formada en enfoque de género, que está formada en principios básicos de bioética y derechos humanos, cuando venga un caso y tenga que decidir. Un caso como el de Azul Rojas, o un caso como el de Romero Saldarriaga, o como los que fueron de gestación sustituta, digamos. ¿Cómo le voy a pedir yo a una magistrada o a un magistrado, o incluso a un fiscal que tenga que tomar acción, o a un defensor en estos temas, si yo antes no le he dado, aunque sea una plataforma mínima de recursos, de mira, con esto tú puedes comenzar a pensar este problema, ¿no? Porque esos son otros paradigmas. Y el derecho no nos alcanza. Yo he sido profesora de Derecho Civil y Derechos Humanos muchos años, y te puedo decir que realmente el derecho no alcanza, se queda cortito en sus categorías, ¿no? Por eso yo empecé esta exposición diciendo, mire, todos los que estamos acá, aún sin sabernos, hemos tomado contacto con la bioética, porque del consentimiento informado y del desarrollo progresivo de los niños, yo creo que casi todos los abogados y abogadas hemos escuchado. Así que quizás mi reflexión final sería esta, ¿no? No tengan miedo, no es algo para expertos, es algo a los que como ciudadanos todos tendríamos que tener acceso. Yo tengo cosas escritas, si quieren pueden googlearla, y si no, como les decía, me escriben por mi Instagram con todo gusto para compartir, que son cosas muy accesibles como para introducirnos a la comprensión de esta disciplina. De verdad, habiendo, como les decía, atravesado situaciones personales de tomar decisiones muy duras de personas muy cercanas, yo sí siento que mi formación en bioética me permitió tomar decisiones con paz. Entonces creo, como les digo, ¿no? Los invito a todos a informarse, y específicamente a los tomadores de decisiones en materia de derechos humanos a incorporarla como herramienta. Muchísimas gracias, Paula, en nombre de los 1.322 participantes que tenemos esta noche. Es casi como estar en un concierto de rock, pero sin vernos, un concierto de rock académico. Y justamente me quiero dirigir a ellos en alusión a lo que acabas de mencionar. Es importante que nosotros no seamos simples receptores de conocimiento y aplaudir la excelente exposición y bastante clara
que nos ha proporcionado esta noche la doctora Ciberino, sino que más allá de la autoindulgencia académica, cada uno de ustedes, 1.322 personas, tienen en este momento esa misión de reproducir lo que se ha aprendido esta noche y fomentar la transformación social, la transformación jurídica. Hoy día hemos asumido la responsabilidad de conocer un poquito más acerca de la bioética, de su vínculo con los derechos humanos, de la importancia, ¿no?, de poder pensarnos una sociedad desde la bioética en distintas facetas y desde el punto de vista de un funcionario público, sobre todo en el diseño de políticas públicas. Así que los 1.325 participantes de esta noche tienen esa misión de poder replicar ese conocimiento a quienes no han sido parte de estas conferencias y reiterar que todas estas conferencias son grabadas y que las pueden encontrar en el canal YouTube del Ministerio de Justicia y por favor expandan, ¿no?, esta posibilidad a otras personas para que también puedan tener acceso. Se vienen grandes conferencias como las del día de hoy en los siguientes martes, así que sigan sintonizándonos y sigan atentos a los flyers. Tenemos la próxima semana una excelente conferencia en torno a los derechos de trabajadoras sociales, de trabajadoras domésticas. La subsiguiente en temas de ética, información, transparencia y éticas en la información pública. Y cerramos este mes con broche de oro justamente presentando la segunda encuesta nacional de derechos humanos. Y ahí vamos a tocar muchos temas que se han tocado también esta noche, particularmente en el caso de poblaciones vulnerables, LGTBI, adultos mayores, pueblos indígenas, derechos humanos y empresas, así que todavía tenemos mucho para seguir discutiendo, pero el día de hoy queremos agradecer haber empujado un poquito más esa agenda tan necesaria de pensarnos los derechos humanos desde esta disciplina, si se podría llamar, como es la bioética, pero en realidad un puente interdisciplinario, como lo describe Paula. Muchas gracias en nombre del Ministerio de Justicia y un abrazo fuerte también a todos los colegas allá en Buenos Aires. Un abrazo a ustedes, de nuevo gracias, Arely, Teresa, ha sido un placer para mí compartir con ustedes, a los colegas también de OIT que nos han estado apoyando, Cecilia, Jorge, nuevamente gracias por la invitación, por haber compartido a todos los presentes, y bueno, como bien decía la doctora Valencia, nos vamos todos con tarea, así que un placer y aquí a la orden. Gracias, buenas noches con todos, hasta el próximo martes.